Hola, ¿cómo están? En esta lectura de hoy al capítulo 2 de Guerón, sobre la construcción del modelo de regresión, continuamos con la enmarcación del problema. La primera pregunta que debe hacerse a su jefe cuando va a construir un modelo de Machine Learning es exactamente el objetivo del negocio. Desarrollar un modelo probablemente no sea el objetivo final. ¿Cómo espera la empresa utilizar y beneficiarse de este modelo? Conocer el objetivo es importante porque determinará cómo enmarcar el problema, qué algoritmo seleccionará, qué medida de rendimiento utilizará para lograr su modelo y cuánto esfuerzo dedicará a ajustarlo. Entonces es bastante importante el enmarcar el problema. Así, entonces conocer el objetivo nos permitirá, porque aquí lo vamos a poner con sangría para resaltarlo, determinar y cómo enmarcar el problema, qué algoritmo seleccionará, qué medida de rendimiento utilizará para evaluar su modelo y cuánto esfuerzo dedicará para ajustarlo o ajustarlo. Y su jefe responde que el resultado de su modelo, una predicción del precio medio de vivienda en un distrito, será esencial para determinar si vale la pena invertir en una zona determinada. Así uno ve como la importancia de este modelo predictor de precio de vivienda por distrito, porque así al determinar ese precio de vivienda por distrito, pues podrá la empresa determinar o investigar en qué distrito invertir en la construcción de vivienda para la venta. Más específicamente, el resultado de su modelo se incorporará a otro sistema de aprendizaje automático que veremos en la figura 2.2. Entonces aquí vamos a ponerle aquí esa figura 2.2, ponemos acá con IMG SRC igual a, le ponemos figure, ya los 2.2 punto .png, hay que poner la extensión y luego la leemos. Y mire que entonces así nos muestra que Upstream Component, entramos los datos por distrito y sus componentes pues nos van a dar así el precio por distrito. Eso entrará a un sistema llamado precio por distrito, que alimentará un análisis o una investigación de análisis con otras señales para determinar investment. Analizar investment o inversiones, utilizando otras señales y las dadas por este modelo de predicción de precios por distrito. Así nos muestra pues un diagrama de un pipeline o un diagrama de flujo, un pipeline de Machine Learning para una investigación real. Por tanto, es importante que nuestro modelo de precios de vivienda sea lo más preciso posible. La siguiente pregunta que debes hacerte a tu jefe es, ¿cuál es la solución actual, si la hay? Y la situación actual a menudo te dará una referencia del rendimiento, así como ideas de cómo resolver el problema. Tu jefe responde que los precios de vivienda del distrito actualmente son estimados manualmente por expertos. Un equipo recopila información actualizada sobre un distrito y cuando no pueden obtener el precio medio de vivienda, lo estiman utilizando reglas complejas. Aquí nos muestra pues este mismo diagrama de anterior, y esto es costoso y requiere mucho tiempo, y sus estimaciones no son muy precisas. En los casos en los que logran averiguar el precio medio de vivienda, a menudo se dan cuenta de que sus estimaciones estaban erradas en más de un 30%, nos dice el jefe. Por eso, la empresa considera útil entrenar un modelo para predecir el precio medio de vivienda de un distrito a partir de otros datos sobre dicho distrito. Los datos del censo parecen ser excelente conjunto de datos para este propósito, ya que incluyen los precios medios de vivienda de miles de distritos, así como otros datos. Ahora entonces veamos ya la parte de canalizaciones o pipeline, que entenderemos como una secuencia de componentes de procesamiento de datos
a esa secuencia de componentes de procesamiento de datos, lo que entenderemos como un pipeline o canalización de datos. Estas canalizaciones son son muy comunes en los sistemas de aprendizaje automático, ya que hay muchos datos que manipular y muchas transformaciones que aplicar. Entonces eso nos permite como ordenar todo el proceso. Y los componentes suelen ejecutarse de forma asíncrona. Cada componente extrae una gran cantidad de datos, los procesa y genera el resultado en otro almacén de datos. Posteriormente, el siguiente componente de la canalización extrae estos datos y genera su propio resultado. Cada componente es bastante autónomo. La interfaz entre componentes es simplemente el almacén de datos. Esto facilita la comprensión del sistema con la ayuda de un gráfico de flujo de datos y permite que distintos equipos se centren en distintos componentes. Además, si un componente falla, los componentes posteriores suelen poder seguir funcionando con normalidad, al menos durante un tiempo, utilizando únicamente la última salida del componente dañado. Esto confiere a la arquitectura una gran robustez. Definitivamente la metodología de constituir pipeline ayuda a construir modelos más robustos. Por otro lado, un componente dañado puede pasar desapercibido durante un tiempo si no se implementa una monitorización adecuada. Los datos se vuelven obsoletos y el rendimiento general del sistema disminuye. Con toda esta información, ya está listo para empezar a diseñar un sistema. Primero, determine qué tipo de supervisión de entrenamiento necesitará el modelo. ¿Se trata de una tarea de aprendizaje supervisado o no supervisado? ¿O semisupervisado? ¿O autosupervisado? ¿O por refuerzo? Y si es la tarea de clasificación, regresión o algo más. Entonces, primero, determinar el tipo de supervisión de entrenamiento que necesitará el modelo. Y luego, el tipo de tarea de aprendizaje. Entonces, primero, determinar el tipo de supervisión de entrenamiento. Y luego, la tarea si de clasificación o regresión o algo más. Entonces, primero, acentuemos lo mejor, entonces primero determinar qué tipo de supervisión y luego qué tipo de tarea. ¿Qué tipo de supervisión? Si supervisado o no supervisado. Y si la tarea es de clasificación o regresión o algo más. Y debería utilizar técnicas de aprendizaje por lotes o en línea. Entonces, se va a coger todos los datos de una o los va a ir o a hacer un aprendizaje incremental. Antes de continuar leyendo, deténgase e intente responder estas preguntas. Entonces así ya tenemos tres cosas que hay que determinar cuando se va a constituir el modelo. Recuerden, el tipo de supervisión, entonces aquí lo vamos a resaltar, el tipo de supervisión de entrenamiento, el tipo de tipo de tarea, la tarea, aquí la ponemos, la tarea si de clasificación, regresión o algo más, o si el aprendizaje es por lotes o en línea, o si el aprendizaje por lotes o qué técnica de aprendizaje utilizará. Si va a utilizar qué técnica, que le ponemos antes de técnica, de aprendizaje, si por lotes o en línea. Y así ya tenemos resaltados los tres componentes. Y antes de continuar leyendo, deténgase e intente responder las siguientes preguntas. ¿Ha encontrado las respuestas? Veamos. Esta es claramente una tarea típica de aprendizaje supervisado, ya que el modelo se puede entrenar con ejemplos etiquetados. Cada instancia incluye el resultado esperado, es decir, el precio medio de vivienda del distrito. Es una tarea de regresión, ya que le pedirá al modelo que prediga un valor. Más específicamente se trata de un problema de regresión múltiple, ya que el sistema utilizará múltiples características para realizar una predicción. La población del distrito, la medida de ingresos, etc. También es un problema de regresión univariante, ya que solo intentamos predecir un único valor para cada distrito. Y si intentamos predecir varios valores por distrito, sería un problema de regresión multivariante. Finalmente, no hay
No hay un flujo continuo de datos que ingresen al sistema. No hay necesidad de ajustarse a datos cambiantes rápidamente y los datos son lo suficientemente pequeños como para caber en la memoria del computador, por lo que el aprendizaje por lotes simple debería ser suficiente. Entonces ya sabemos entonces, revisémoslo otra vez. ¿Qué sabemos hasta ahora? Entonces, ya determinamos el tipo de supervisión. El tipo de supervisión de entrenamiento es aprendizaje supervisado, la tarea de regresión y la técnica de aprendizaje es por lotes. Entonces ya la tenemos, la técnica de aprendizaje, entonces volvamos a decirlo. Tenemos el tipo de supervisión, el tipo de tarea y el tipo de técnica de aprendizaje. Bueno, entonces así ya tenemos todo hasta ahora. Y volvamos entonces a la parte en la que vamos, y entonces que es regresión univariante, no multivariante, y si los datos fueran enormes, podría dividir su trabajo de aprendizaje por lotes entre varios servidores, utilizando la técnica MapReduce y utilizar una técnica de aprendizaje o utilizar una técnica de aprendizaje en línea. Ahora vamos para la parte de seleccionar una medida de rendimiento. El siguiente paso es seleccionar una medida de rendimiento. Una medida de rendimiento típica para problemas de regresión es el error cuadrático medio o la raíz del error cuadrático medio. Da una idea del grado de error que suele cometer el sistema en sus predicciones, otorgando mayor importancia a los errores grandes. Es una medida que, como eleva al cuadrado, hace que los grandes crezcan mucho y los pequeños disminuyan, porque la función elevar al cuadrado a los números pequeños los hace más pequeños y a los números grandes los hace aún más grandes. Entonces así podemos resaltar los errores grandes y no prestar atención a los errores pequeños. La ecuación 2.1 muestra la fórmula matemática para calcular el root mean square error. El error cuadrático promedio es root mean square error, es una función de los datos predictores X, de las etiquetas u objetivo y de la hipótesis o el modelo que escojas. Y se define como la raíz cuadrada de 1 sobre m por la suma de los cuadrados de las diferencias entre las predicciones y los datos etiquetados reales que tengo. Entonces, que es como para ver, en definitiva, uno cada vez que saca como la raíz de la suma de los cuadrados de las diferencias, es como que estuviera calculando la distancia, la norma de la diferencia, la distancia entre el vector de predicciones y el vector de datos reales. Y ya el 1 sobre m es porque me da un promedio. Entonces, en definitiva, es como que estuviera calculando de una manera la distancia. Me gusta mucho siempre decirles cómo editar en LaTeX esta fórmula así que quede así bonita. Esa parte me parece que es algo que debo de resaltar mucho en mis estudiantes, entonces aquí lo vamos a hacer. Y es que delimitas entre doble signo de dólar para decirle que vas a escribir la ecuación. Escribes el nombre de la variable dependiente, root mean square error, square error, que es una función de los datos de entrada de X, la variable objetivo Y la hipótesis o el algoritmo que escojas o modelo. Y ya bueno, backslash sqrt para la raíz cuadrada, delimitas la cantidad subradical entre llaves. Luego frac para el recíproco del tamaño de los datos. Y luego el operador backslash suma para la sumatoria con límite inferior con guión bajo desde igual a 1 y con acento circunflejo, espacio, para decirle el límite superior de la sumatoria. Y luego entre paréntesis, entonces aquí le pones paréntesis para elevar al cuadrado. Entonces aquí fuera del paréntesis elevas al cuadrado a las diferencias que hay entre el vector, la componente iésima del vector h de x super i, del vector h de x, de las predicciones, h de x. Entonces aquí le ponemos ese h de x super i en la notación de Guerón con un paréntesis adicional en el superíndice.
Y la Y, el vector de datos reales, de etiquetas reales, aquí le ponemos también acento circunflejo, entre paréntesis super I, por la notación de Guerón, y para que al editarla, control enter, los paréntesis se acomoden como mejor. Miren que aquí está más alargadito que va a abarcar todo lo que está aquí adentro. Entonces le pones a ese paréntesis externo del cuadrado, le pones left, backslash left para el lado izquierdo, y aquí backslash right para el lado derecho. Y eso hace que los paréntesis se acomoden para alargarse y así mostrar el alcance de ese paréntesis, que es el de elevar aquí al cuadrado. Y también lo puedes hacer para ese que también quedó cortico. Entonces vuelves y le dices, bueno, ya para el de la hipótesis HD, o sea, aquí backslash left para paréntesis a la izquierda, y aquí backslash right para paréntesis a la derecha. Entonces es como enseñar a editar fórmulas. Y otra cosa que les pido mucho a mis estudiantes, miren acá que ya los paréntesis se acomodaron mejor, a abrazar las cosas que están teniendo en cuenta. Y acá entonces, ahora leemos la fórmula, decimos, miren otra vez, cuando sumamos los cuadrados de las diferencias entre la predicción h de x super i, la yésima predicción, y la yésima etiqueta real, entonces ahí ya con eso, con el cuadrado de las diferencias, hallamos entonces el cuadrado del error cometido entre la predicción y la etiqueta real. El cuadrado del error cometido, sumamos esos cuadrados de los errores cometidos, dividimos por m para obtener el promedio de los cuadrados de los errores cometidos, y luego sacamos raíz para volver a dejar esos errores en términos de la variable, en términos de la unidad de medida para las etiquetas Y, la unidad de medida de las etiquetas Y. Así ya editamos en LaTeX esta parte, enseñamos cómo editarla, y este lo está haciendo en una línea Markdown, se hace en una línea Markdown que utiliza en Visual Studio Code o VS Code, utiliza el paquete MathJack para editar fórmulas en LaTeX, el lenguaje LaTeX. Y ya luego seguiremos yendo a nuestro texto de Guerón para seguir en la parte de ese segundo capítulo en el que queremos cada día alcanzar siquiera, ya estamos como en la página 72, alcanzar siquiera 4 hojas del libro de Guerón por día, para tratar de leer este texto y ojalá en un año o menos. Entonces aquí, cuando llegó a esta parte de la medida de desempeño, nos va a dar las notaciones que utiliza Guerón para las expresiones matemáticas, y aquí las vamos a traducir esta parte, control V, y ya lo ponemos en nuestro texto, acá en línea Markdown. Esas van a ser las notaciones que él nos va a entregar, y las vamos a organizar para seguirlas presentando en nuestra lectura a Guerón. Entonces esas notaciones, miren que aquí nos continúa dando esas notaciones. Entonces aquí voy a darle hasta aquí. Bueno, aquí se nos fue como una más. Le decimos que nos traduzca esa parte de las notaciones para evitar entonces ese texto que nos quede en español, y con todas las expresiones matemáticas delimitadas con signo de dólar, para que no la ponga diferencie del texto verbal, diferencie las fórmulas matemáticas del texto verbal, poniendo el texto verbal en curvilíneo. Entonces miren que aquí o en itálica nos pone las expresiones en itálica, el texto verbal ya lo pone en una fuente, bueno, que vale la pena como que también se las determine. Voy a tener para el próximo video determinar
la fuente que estamos utilizando acá en esta parte del texto. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Seguimos entonces a la lectura de este segundo capítulo en el que hemos llegado a la medida una de las medidas de desempeño para una tarea de regresión. Y vimos una muy buena clasificación de la tarea para o determinar dónde se enmarca esta modelación dentro de los tipos de, recordemos, de los tipos de tipos de supervisión de entrenamiento, el tipo de tarea y la técnica de aprendizaje, si por lote o en línea. Pues ya tenemos eso bien predicho, y también el tipo de regresión, si univariante o multivariante, y la medida de desempeño, root mean square error, y la forma de editarla en lenguaje LaTeX. Muchas gracias.